Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1743 del presente año, formado por amparo en única instancia promovido por Ana Angélica Díaz Fajardo contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. El señor secretario general hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas por la postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. Quien promueve la acción de amparo señaló como acto reclamado la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro del expediente de la acción de revisión identificado con el número 01004-2016-00954 de fecha 7 de octubre de 2016. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, la promotora solicitó que al dictarse sentencia, resolviendo conforme a la Constitución Política de la República y leyes que fundamentan la acción de amparo, se otorgue el amparo solicitado declarándose nula la resolución que constituye el acto reclamado y, como consecuencia, se ordene a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dictar nueva resolución en la cual se admita para su trámite la revisión de la sentencia de fecha 20 de abril del año 2007, dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio y departamento de Guatemala, en las causas números 55-2004, 17-2005, 20-2005, 23-2005, 65-2005, 28 y 30-2006. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias al señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Ana Angélica Díaz Fajardo, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Muy buenos días a todos. Efectivamente, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, se presenta esta acción de amparo como consecuencia de un rechazo de un recurso de revisión. Este recurso de revisión ya había sido planteado en una oportunidad también. El expediente que fue conocido en ese entonces para conocimiento de ustedes es el 4267-2015, precisamente de la Corte de Constitucionalidad. Haciendo alusión a eso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, y tomando en consideración que efectivamente se llevaron a cabo las fundamentaciones y consideraciones adecuadas y expresadas por la propia Corte de Constitucionalidad en dicha sentencia, se lleva a cabo una nueva formulación, consideraciones y fundamentación de la revisión que fue planteada ante la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente, esta revisión fue planteada, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, por unas circunstancias que sucedieron dentro de un proceso penal realmente sui generis. Efectivamente, a la señora Ana Angélica Díaz Fajardo se le condenó por el delito de lavado de dinero, precisamente porque se extendió un único cheque y este fue entregado al señor Junior Abadía. Bueno, dentro de esto, precisamente, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, eso fue en el año 2007. En el año 2014 se solicita una certificación precisamente del único cheque que había sido extendido, que dadas las circunstancias, dadas las advertencias y lo expresado en su momento
y advertido en su momento también por la propia Corte de Constitucionalidad, no fue el cheque objeto de proceso. Y les voy a explicar por qué. Efectivamente se pide una certificación del cheque, esta certificación del 9 de julio del año 2014, el cheque es el 27.368.377, este es del Banco Reformador, pero la circunstancia indispensable que hay que analizar es que este cheque pertenece a un número de cuenta, que la cuenta es la 37-10.084-21. Esto es algo bien especial, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, y que el cheque fue girado con fecha 15 de enero del año 2004. Y yo les explico por qué, precisamente al dictar esa resolución de rechazar la revisión, la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal específicamente, viola el artículo 4 constitucional, el artículo 12 constitucional y el artículo 17, violando la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso, en virtud de las siguientes consideraciones. Al hacer un análisis como el que ustedes llevaron a cabo en su momento a esa sentencia, se puede observar, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, como circunstancias especialísimas, que en los hechos y circunstancias de la acusación de ese momento no se acusó por ese cheque. Se acusó por un cheque precisamente de una cuenta 37-100.084-21, y este cheque es de fecha 5 de enero del año 2004. O sea, no se acusó por el cheque que nosotros estamos presentando en este momento. Bueno, posteriormente, en la determinación precisa y circunstancial de los hechos que el tribunal estima acreditados, pues el tribunal tiene por acreditados 2 cheques, que tampoco son el cheque que nosotros estamos presentando, ni tampoco es el único cheque que se extendió. Estos son precisamente un cheque de una cuenta número 37-100.084-21, y la otra es de una cuenta 37-6.084-21. Ninguna es precisamente el cheque que en su momento pudo haberse entregado a esta persona, y los 2 son de fecha 5 de enero del año 2004, no 15 de enero del año 2004, como precisamente se establece en ese cheque. Pero aunado a eso, y para establecer fehacientemente que ese cheque nunca fue objeto de proceso, además de las aseveraciones que ya hice, también podemos ver dentro de la sentencia, está dividida por numerales, y por eso en esa forma se los indicaré, que en el numeral 78 y 141 dicen precisamente que es un cheque de la cuenta 37-100.084-21, y este precisamente de fecha 5 de enero del año 2004 fue ofrecido con prueba. Bueno, posteriormente dice en el apartado número 80 que precisamente se hace una investigación sobre un cheque de una cuenta 37-10.084, que tampoco es el cheque que en algún momento pudo haber sido presentado. Pero algo sí bien interesante que sí hacen ver es que, y se le da valor probatorio, es que la cuenta no fue abierta por doña Ana Angélica Díaz Fajardo. Eso sí lo manda a especificar el banco. Y esas circunstancias, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad, nos da la siguiente expresión. Se viola la igualdad, ¿por qué? Porque dentro de ese mismo proceso, en igualdad de condiciones, a otros sujetos procesales se les llevó a cabo pruebas de grafotecnia. Y en las pruebas de grafotecnia se estableció que ellos no habían firmado esos cheques y fueron absueltos. Por esa prueba no se llevó a cabo a doña Angélica Díaz Fajardo. Yo no digo que el Ministerio Público haya actuado de mala fe, pero sí digo que incluso porque el abogado no lo solicitó, porque el Ministerio Público no lo solicitó, eso no puede ser algo que se le puede inculpar a doña Ana Angélica Díaz Fajardo. Es una situación, como bien lo dice la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente los custodios del proceso y los garantes del proceso son los jueces, y el ente acusador lo que debe de establecer precisamente en sus medios de investigación es encontrar al culpable del hecho delictivo, y no simplemente un culpable porque en su momento el abogado no pudo hacer las cosas o no tenía el conocimiento adecuado para solicitar un simple, y la verdad se lo digo en esa forma, grafotecnia, pues que ahora una persona sea inculpada por eso.
Eso precisamente, honorables miembros de la Corte Constitucional, dentro del expediente ustedes encontrarán un examen de grafotecnia que se llevó a cabo por una persona particular. Y efectivamente, como indicio, por supuesto, porque estamos sujetos a que efectivamente se lleve a cabo la grafotecnia, donde claramente se indica que ese cheque no fue firmado por doña Ana Angélica Díaz Fajardo. La cuenta tenía 2 personas que podían firmar y ni siquiera esa circunstancia pudo avalar en su momento al tribunal para en su momento se llevara a cabo esa prueba de grafotecnia. Ahora resulta que la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, nos dice que como doña Angélica Díaz Fajardo, ella sabía que no había firmado el cheque, es su responsabilidad el no haber pedido la grafotecnia, que los tribunales no tienen absolutamente nada que ver en eso. Si ella no se defendió, pues fue esa la circunstancia. Y no tiene que ser así, al contrario, el investigador es el que tiene que establecer con claridad y precisión que esa persona firmó ese cheque. También nos dice, fíjense que nosotros estamos precisamente planteando 2 circunstancias con base en el artículo 455 del Código Procesal Penal, que son los motivos. El primero precisamente es porque existe un documento que nunca ha sido objeto de proceso, nunca fue ofrecido como prueba, nunca fue diligenciado como prueba, ni nunca fue analizado como prueba. Y es un documento del año 2014. Obviamente, y ellos lo que manifiestan es que no es novedoso porque ese documento ya se sabía de su existencia. Pero sabía de su existencia, pero ni el Tribunal, ni el Ministerio Público, ni las salas, ni la propia Corte Suprema de Justicia en su momento se pudieran dar cuenta de que no es el documento que se presentó como medio de prueba. No es ese el documento. Se hicieron alusión a 4 cheques distintos, pero ninguno es el documento que en su momento se pudo haber otorgado. Eso, pues, claramente viola el derecho de defensa porque se están llevando a cabo o se están estableciendo requisitos no establecidos en el artículo 455 del Código Procesal Penal. Asimismo, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, también estamos fundamentando en ese mismo artículo 455, pero en el numeral 5, donde precisamente dice que si se llegaran a establecer hechos en los cuales se establezca que la persona no cometió el hecho delictivo, y viene Corte Suprema de Justicia, porque la resolución de rechazo nos dice que llevemos a cabo un juicio civil o un juicio de índole penal para anular la sentencia o para anular el documento. Bueno, la sentencia no se puede hacer de un juicio civil y anular un documento que no existe. ¿Cómo puedo iniciar un proceso civil ante un documento que jamás ha existido? Porque ese número de cuenta, ese número de cheque y esa fecha no existen, y el derecho civil es especialísimo y puntual en cuanto a esas circunstancias. Eso no se puede llevar a cabo. Mas, sin embargo, efectivamente se nos están ampliando y se nos está diciendo que llevemos a cabo requisitos que no están establecidos. Ustedes, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, precisamente entre los expedientes acumulados 338-2016 y 351-2016, una sentencia precisamente del 1 de febrero de este año, dicen con claridad y precisión ustedes, analizando una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se pueden poner requisitos más allá de los establecidos en la ley, que efectivamente la interpretación de las normas procesales deben de ser en forma amplia para los sindicados, en forma amplia porque sinceramente, honorables miembros de la Corte Constitucional, lo único que se está pidiendo aquí es justicia, que no se deje que una ama de casa, única y exclusivamente porque sus abogados no quisieron o no pudieron en su momento solicitar una prueba de grafotecnia, al día de hoy está condenado a una pena de 6 años de prisión, cuando con una simple prueba de grafotecnia que presentamos una como indicio y que estamos dispuestos a hacerla en cualquier momento ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, se podrá establecer que ella no firmó ese cheque, que está en igualdad de condiciones de las personas que fueron absueltas. Precisamente por eso, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia se excede en sus atribuciones al rechazar y hacer análisis de fondo de una vez, al indicarnos que ese medio no es novedoso porque ya se conocía, y eso no lo establece el artículo 455 del Código Penal, y que nos mande llevar juicios civiles a anular documentos que claramente se puede establecer que no existen. Con fundamento en lo anteriormente establecido y considerado, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad, a ustedes con todo respeto solicito que al hacer el análisis específicamente de todo lo que yo les estoy diciendo, de los puntos específicos que les indiqué de las sentencias, de los que les manifesté que resolvió Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal, precisamente ustedes puedan en su momento
declarar con lugar la acción de amparo presentada por la señora Ana Angélica Díaz Fajardo en contra de la resolución dictada el 7 de octubre del año 2016 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, dentro del expediente 01004-2016-00954, y en su momento se admita para su trámite el recurso de revisión planteado en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Actividad y Delitos contra el Ambiente, de fecha 4 de abril del año 2007. Gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Godínez Rodríguez. Continúa la audiencia con la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, abogados de las partes procesales. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria y en la calidad con la que actúo, me permito manifestar lo siguiente. De la lectura de la acción de amparo interpuesta por la amparista y de los argumentos vertidos por el abogado de la misma, es evidente, señores magistrados, que lo que se pretende es convertir este ámbito constitucional en una revisión de las actuaciones que ya fueron dilucidadas en el orden jurisdiccional ordinario. Por consiguiente, al emitir la Corte Suprema de Justicia y establecer sin lugar la revisión solicitada por la amparista, se encuentra apegada a derecho. Recordando, señores magistrados, que la Corte de Constitucionalidad en varias sentencias ha manifestado que esta honorable Corte y el amparo no es únicamente para establecer y dilucidar cuestiones que ya se han determinado en el ámbito judicial ordinario. Además, es de hacer notar que el amparista también ya interpuso una acción de amparo, que es la número 4267-2015, la cual fue declarada sin lugar. Por consiguiente, la revisión fue fundamentada de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el 11 bis y 460 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, nosotros, en la calidad con la que actuamos, solicitamos que la acción de amparo sea declarada sin lugar. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Finaliza la audiencia con la intervención como tercero interesado también del Ministerio Público por medio del agente fiscal, abogado Edwin Antonio Castañeda González, de la Fiscalía Sección contra la Corrupción, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así también como las partes dentro del presente proceso. Pues tal como lo ha indicado la honorable abogada que me antecedió, dentro del presente proceso pues se planteó la revisión en contra de actos o un proceso que fue ya debidamente diligenciado en el debate oral y público respectivo. Asimismo, de hacer notar, honorable juzgador, de que al momento de que es presentado el recurso de revisión por parte de la postulante, el cual fue rechazado, el Ministerio Público obviamente no descarta el hecho de que se vea vulnerada en cuanto a sus pretensiones, pero el hecho de que ella se sienta vulnerada en cuanto a sus pretensiones no la legitima o no hace de que la resolución emitida por la Cámara Penal haya sido pues obviamente de forma arbitraria. Uno de los requisitos en los cuales pues obviamente no solo lo requiere el artículo 455 del Código Procesal Penal, así también como el fundamento que emitió la Cámara Penal,
fue el hecho de que la acción solicitada pues no reflejaba algo novedoso, lo cual pues obviamente, tal y como fue la argumentación tanto del abogado postulante como la abogada de la Superintendencia de Administración Tributaria, no existe nada nuevo, toda vez de que ya son situaciones que en su momento pues obviamente se practicaron las pericias respectivas y en su momento pues ella no dejó que se practicaran. El artículo 8 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Al ser el agravio un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia, no es posible el otorgamiento y protección que esa acción conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado ha procedido en el ejercicio de las facultades legales que rigen su actuación y sin que se evidencie violación del derecho fundamental alguno. Expediente 4669-2014, sentencia de 13 de agosto del año 2015. Existe ya, honorable juzgador, honorables magistrados, antecedentes en los cuales el hecho de que sea declarado sin lugar una petición no la hace susceptible de que pueda proceder un amparo. En el presente caso, la resolución emitida por parte de la Cámara Penal fue apegada a derecho toda vez de que en ningún momento la petición realizada por la señora Ana Angélica Díaz Fajardo pues haya demostrado o acreditado que efectivamente hay algo novedoso que requiera la revisión del proceso. Por tal razón, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, respetuosamente el Ministerio Público, con fundamento en lo que establece el artículo 28 y 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, respetuosamente solicito a ustedes que sea declarado sin lugar la acción de amparo planteada por la señora Ana Angélica Díaz Fajardo, en virtud de que en ningún momento se le ha violado ninguno de sus derechos. Solamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Castañeda González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.